Taller 1 de Matemáticas Discretas. Punto 1. Determine cuál de las siguientes afirmaciones son proposiciones. La de Estados Unidos tiene 49 estados. La respuesta sería la frase, evidentemente, representa una proposición que es falsa. Esta frase es una proposición porque se determina en base si esta puede ser verdadera o falsa, no las dos al mismo tiempo. Entonces, como esta afirmación es falsa, Estados Unidos tiene más de 49 estados, se puede decir que es una proposición. Por esta razón, la definimos como la frase es evidentemente representa una proposición que es falsa. Si una frase representa algo falso y verdadero al mismo tiempo, no es una proposición. Punto 2. Determine cuál de las siguientes afirmaciones son proposiciones. Pregunta B. Si x es mayor o igual a 2, entonces x a la 3 mayor o igual a 1. La respuesta que pusimos es no es una proposición, ya que la expresión puede ser verdadera o falsa. Este punto lo podemos trabajar con un ejemplo. Vamos a decir que x es 1. Eh, si x es 1, la frase del problema no se cumpliría. Y si x sería mayor o igual a 2, sería falso. Por esta misma razón, x a la 3 mayor o igual a 1 también sería falso. O si decimos que x es 3 mayor a 2, sería verdadero. Y 3 a la 3 se cumpliría. Pero en el 1 o con números menor a 1, x a la 3 mayor o igual a 1 no se va a cumplir. Entonces, esta frase puede ser verdadera o falsa. Y por esto no es una proposición y se dice no es una proposición ya que la expresión puede ser verdadera o falsa. Siguiente punto. Punto 3. Suponga que P representa a la proposición me gustan las frutas. Q a no me gusta el cereal. R a no sé preparar omelette. Traduzca las siguientes proposiciones en palabras. Bueno, la respuesta que tenemos es P unido con Q. Me gustan las frutas y no me gusta el cereal. En este caso estamos utilizando una conjunción y estamos uniendo P, que es me gustan las frutas, y Q, que representa no me gusta el cereal. Esta conjunción se lee como un I. Entonces lo podríamos decir que me gustan las frutas y no me gusta el cereal, porque debemos conservar la expresión no me gusta el cereal, que sería la letra Q. Esta sería negativa desde que la llamamos desde el inicio. Punto 5. Suponga que A es una proposición verdadera, B es una proposición falsa, C es una proposición falsa y D es una proposición verdadera. Determine cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas. Tenemos que como resultado A es falsa y B es verdadera. La disyunción nos dice que se debe de cumplir una o la otra. Por ende, la proposición es verdadera. En este caso tenemos la negación a una conjunción entre dos proposiciones. La regla de inferencia de Morgan nos dice que cuando tenemos dicha expresión debemos negar tanto la primera proposición como la segunda. Y debemos cambiar esta conjunción con una disyunción, que la disyunción se lee como un no. Entonces, como lo indicamos en la respuesta, tenemos como resultado que A es falso y B es verdadero. Como A es verdadero, eh,
ya pasó a ser falsa y como B era falsa ya pasó a ser verdadero. Y la disyunción lo que nos dice es que si se cumple una, se debe cumplir una de las dos para que la expresión sea verdadera, como la B es verdadera y la A es falsa. Se cumple la regla y esta expresión toda completa nos representa una proposición verdadera. Entonces, como decimos en la respuesta, la disyunción nos dice que se debe cumplir una o la otra. Por ende, la proposición es verdadera. Punto 6. Realice una tabla de verdad para las siguientes proposiciones. CA. Bueno, hacemos la tabla de los valores CA y CA unidos. Entonces, tenemos en la primera fila, cuando C es verdadero y A es falsa, esto nunca se cumple. No puede suceder de que C se cumpla, pero A no. Porque porque se está cumpliendo C y esto es una condición de que si C se cumple, entonces se va a cumplir A. Entonces es falso. En la siguiente fila, que sería la segunda, cuando C es verdadero y A es verdadero, entonces es verdadero y se cumple porque si C se cumple, se cumplirá. Y como A, si se está cumpliendo, entonces es verdadero. En la tercera fila, si C es falso y A es falso, entonces también se está cumpliendo, ya que si una no se cumple, la otra tampoco. Entonces la respuesta sería verdadero. En la cuarta y última fila tenemos a C, que es falso, y A, que es verdadero. Lo podemos leer al contrario. Si A es verdadero, no tenemos certeza de lo que suceda con C, entonces se estaría cumpliendo. Punto 8. Para cada uno de los siguientes argumentos, si es válido, determina una derivación. Si es válido y si no es válido, muestre por qué. El punto es el A. Si Fishbill es aburrido, entonces es difícil de encontrar. Si Fishbill no es pequeño, entonces no es difícil de encontrar. Eh, Fishbill es aburrido, por lo tanto Fishbill es pequeño. Bueno, para este punto podemos resolver con argumentos simbólicos que van a representar proposiciones para nosotros poder determinar si se cumple o no se cumple. Entonces vamos a agrupar la primera parte de Fieldville no es aburrido en A. Vamos a hacer lo mismo con difícil de encontrar, pero este lo vamos a dejar de último en C por mejor facilidad. En el B podríamos poner Fieldsville es pequeño y las demás se repiten. Vamos a poner las expresiones en argumentos simbólicos. Philbills, Philbills es aburrido, entonces C, difícil de encontrar. En la siguiente nos dicen Philbill no es pequeño, pero B es Philbill es pequeño, entonces negamos B y nos dicen Philbill no es pequeño, entonces es difícil de encontrar. Y también negamos C. Entonces, no es difícil de encontrar. En la tercera línea nos dicen Philbill es aburrido, entonces afirmado de que Philbill es aburrido. Por esto colocamos A y por ende dice que Philbill es pequeño, que es B. Organizamos las expresiones como premisas. La parte de arriba es lo mismo de la parte de abajo, sino que las dejamos como premisas para poderlas utilizar y concluir lo que vamos a hacer.
Entonces dice, con base a estas premisas podemos obtener nuevas proposiciones y utilizando las reglas de inferencia. En la premisa uno a nosotros nos están diciendo que Field Bill es aburrido, o sea, A. Si A, es, si A se cumple, entonces se cumple la C. En la premisa 3 nos dicen que efectivamente Field Bill es aburrido. Entonces, como A se cumple, C se debe de cumplir. Entonces, por ende, decimos que C se cumple, esto por modus ponens. Em, Esa es la conclusión de que A se cumple C, se debe cumplir. Em, la premisa uno y premisa 3, por último, en la premisa 2 podemos ver que field bill no es pequeño. O sea, si no se cumple B, entonces no se cumple C, por modus tolled. Podemos decir que si se cumple el recíproco y este C, o sea, de que difícil de encontrar, también se debe cumplir de que field bill es pequeño. O sea, si se cumple el recíproco de C, también se debe cumplir el recíproco de B. O sea, queda C y C. Por ende, con la regla de inferencia podemos decir, según las premisas P2 y P4, que tenemos más, que tenemos abajo, em, que se cumple B. Y como el objetivo era llegar a B, entonces podemos decir que el argumento es un argumento válido.